Colombianos, pilas a lo que les voy a contar en este video, que tiene que ver con las reformas del presidente Gustavo Petro, de su gobierno, y reformas que buscan beneficiar al pueblo colombiano. El partido de la U, una parte del partido de la U liderado por Dilian Francisca Toro, el Partido Conservador, obviamente Cambio Radical y Centro Democrático han ordenado a sus filas destruir políticamente a Gustavo Petro, a su gobierno, pero aún peor, destruir las posibilidades de que el país tenga cambios reales, estructurales de raíz para mejorar sus condiciones de vida, su calidad de vida. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo hicieron y por qué? Esta gente fue llamada por el presidente Gustavo Petro durante su gobierno a participar en el gobierno. ¿Cómo se da esa participación? Pues hacen o entran a tener uno que otro ministerio, una que otra entidad. Esa es la famosa participación política, algunos lo denominan mermelada, otros pues le tienen otros nombres, pero es la participación de estos partidos en los gobiernos para tratar de llegar a consensos a través de esa participación y lograr avanzar en proyectos en el Congreso de la República. Lo mismo hizo Petro con otros sectores, con el Partido Verde, les dio el ICETEX, que ahí detrás estaba Catherine Miranda con un montón de cuestionamientos. También estuvo pues Alejandro Gaviria, entre otros. Petro trató de gobernar con todos, para todos, eso lo sigue haciendo para todos, pero con todos los sectores, tratando de mirar a ver ingenuamente, aparentemente, cómo unía a todos estos sectores políticos y sociales y lograba sacar adelante el país. Pero toda esta gente lo que hizo fue aprovecharse del gobierno de Petro. Y entonces, como vieron que dentro del gobierno de Petro les quedaba imposible desarrollar actos de corrupción al nivel o a los cuales están acostumbrados, porque sacaban en gobiernos anteriores miles y miles y miles de millones de pesos y nadie les decía nada y nadie los investigaba y el gobierno los tapaba. En cambio acá con este gobierno, bueno, tenían participación, listo, estos partidos tradicionales. Pero como vieron que no iban a poder sacar todo lo que necesitaban o lo que siempre han hecho, porque miren el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, apenas se hace la denuncia, Petro la ve, da la orden de iniciar investigaciones y el mismo gobierno denuncia a Olmedo y a toda esta gente de gestión del riesgo por presuntos actos de corrupción. No pueden hacer lo que se les da la gana, pueden tener la participación, pero eso no es que Petro les dé carta abierta como Duque y otros y Santos y ahí para atrás para cometer actos de corrupción. Entonces vieron eso, vieron que no podían hacerlo, vieron que en este gobierno, aunque tuvieran participación, no iban a poder robar. ¿Qué les queda? Apuntar a destruir a Petro, destruir las reformas, evitar que se hagan los cambios, porque si se hacen cambios, si el pueblo ve de esos cambios, los vive, lo siente, va a votar por otro gobierno progresista. Entonces están tratando de unirse todos para evitar eso, o por lo menos los sectores más corruptos del país, para evitar que Colombia vuelva a elegir un gobierno progresista, hundiendo reformas, dando órdenes, como lo hizo Dilian Francisca Toro, para hundir esas reformas y lograr montar otro presidente en el 2026 que ahí sí les dé la participación a la cual están acostumbrados y que puedan hacer lo que quieran en estas entidades. Con ese contexto, para que tengamos en cuenta de lo que les voy a hablar acá, vamos a ver esto. Ya se están dando esas órdenes para tumbar las reformas, pero además se está revelando cómo las EPS y el sector salud privado financió a políticos que hoy se rasgan las vestiduras. Yo siempre lo he dicho, detrás de todo esto hay plata. Ese cuentico de que antes atacaban y criticaban las EPS y ahora las defienden porque creen que el sistema de salud es bueno y no sé qué, eso no me lo como y nadie se come ese cuento. Y hay un caso de cómo un congresista hace muchos años, hace más de una década, le cobraba a una EPS que fue liquidada, Salucop, por pasar proyectos de ley en el Congreso y le pagaban. Y eso parece que a muchos se le olvidó. Vean esto, que reveló Noticias 1 precisamente. De la propuesta de archivo de la reforma a la salud resultó no ser ninguno de los miembros de la Comisión Séptima del Senado, sino la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Según el jefe de Cambio Radical, Norma Hurtado sería la única que votaría o votaría mejor lo que Dilian le dijera. Gustavo Monge. Hola, Mónica.
Pues Norma Hurtado es senadora del partido de la U, ella es la promotora de la reforma y tuvo cargos administrativos durante la gobernación de Dilian Francisca Toro. Hoy Norma Hurtado afirmó que recibió amenazas por la decisión que tomó. La ponencia de archivo que firmaron 9 senadores y que podría determinar el hundimiento de la reforma a la salud del gobierno, proyecto de ley que hoy se encuentra en la Comisión Séptima del Senado, tuvo en la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, el factor decisivo que a la postre les permitió cantar victoria a las facciones de oposición. Preservar los logros actuales y corregir sus defectos. Archivarla es cercenar la democracia. Norma Hurtado es gregaria política de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Dirigió el hospital departamental en su primera administración y la acompañó en el despacho. Sobre ella recaen serios cuestionamientos por el manejo de la salud. Cuando dicen que están pensando en los pacientes, están pensando en los intereses de esa organización que claramente, digamos, en el Valle del Cauca hay muchísimos cuestionamientos sobre el manejo de la red de hospitales públicos. Incluso desde el mismo partido de la U cuestionan la decisión de Norma Hurtado. Ahí hay una senadora del partido de la U que nos sorprende, que es la doctora Norma Hurtado, que salga también apoyando el archivo, ni siquiera se va a poder debatir. La decisión de Norma Hurtado de firmar el archivo de la reforma sin discutirse tuvo como antecedente la presión ejercida por el presidente de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Norma Hurtado, senadora por el Valle, estuvo la semana pasada en mi oficina, me dio su palabra de que ella está totalmente en contra de esa reforma. Pero también me advirtió que su voto está condicionado por la doctora Dilian Francisca Toro, quien también hace 4 meses en esta misma oficina me dijo personalmente que estaba en desacuerdo con el trámite de ese proyecto. Cuestionamientos por esta presión no se hicieron esperar. ¿Qué tiene que hablar con la gobernadora y con la senadora? Claramente aquí hay una jefatura política que responde a esa jefatura y no a las necesidades del pueblo colombiano. La senadora Norma Hurtado envió un video en el que asegura estar recibiendo amenazas por su decisión. Que he sido objeto de seguimiento e intimidaciones debido a mi decisión de firmar la ponencia de archivo de la reforma a la salud. En la Comisión Séptima del Senado, ahora se espera la radicación de una ponencia alternativa con el senador Fabián Díaz de la Alianza Verde, que podría hacer contrapeso a la de archivo. Increíble cómo se están moviendo esos poderes. Claramente en el Valle del Cauca con Dilian Francisca y muchos de estos personajes políticos, pues hay muchos intereses en el negocio de la salud. Y vean esto otro que revela el mismo Noticias 1 sobre cómo las EPS y este sector salud privado pues ha financiado a los políticos que hoy se oponen a la reforma a la salud. Sanitas. 5 de los 8 autores del hundimiento de la reforma que acabaría con las EPS pertenecen a partidos a los que justamente las EPS financiaron en las pasadas elecciones. El de Miguel Ángel Pinto es el liberal, el de Berenice Bedoya es así, JP Hernández de los Verdes, Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático y Norma Hurtado de la U. Queralty, financiador de sus partidos, es una organización asociada a la EPS Colsanitas. La Fundación Suramericana asociada a la EPS Sura financió al Nuevo Liberalismo, cuya representante Julia Miranda fue protagonista de la llamada jugadita de las congresistas verdes. Un grupo de parlamentarios estaría buscando que las EPS solo se afecten con un cambio de nombre en la reforma a la salud para que cuando se apruebe, estas entidades puedan seguir administrando los dineros públicos. Pueden observar cada uno de los nombres. Noticias 1 corroboró a través de los registros oficiales del aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral que 5 de los 8 congresistas que firmaron la ponencia de archivo de la reforma pertenecen a partidos que han recibido aportes económicos de las EPS, como Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Norma Hurtado de la U, Berenice Bedoya de ASI y Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Espero que mis compañeros parlamentarios en general y muy en particular en este caso hagamos una actuación transparente, inclusive que declaremos los impedimentos y los eventuales conflictos de interés que tenemos varios de nosotros. Igualmente se pudo evidenciar que el Centro Democrático recibió 3 aportes que suman 302 millones
millones de pesos por parte del Grupo Bolívar, que tiene sus propias IPS y EPS, y aportes del Grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, Colsanitas y Medisanitas, por 35 millones de pesos. Keralty también hizo aportes para el año 2022 al Partido Liberal por 10 millones, Alianza Verde por 25 millones y también recibió un aporte de 4